Y damos paso a un tema también que nos ha parecido muy, muy importante y que tiene que ver con pues esta suerte de injusticia de que personas que tienen como característica la pobreza, pues estén precisamente en prisión a causa de esta pobreza. Ya no por lo que determine la ley, no por las faltas que pudieran haber cometido, sino por su falta de recursos y también por algo que de manera desafortunada ha sido pues un asunto común, no contar con una defensa adecuada, porque hay veces que, bueno, la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a una defensa adecuada y de manera desafortunada eso solamente está en el país. Muchas personas no tienen acceso a una defensa adecuada, decíamos, en el caso de a veces por no solamente un asunto de ignorancia, que no se sabe los derechos que se tienen, sino porque no se tienen a veces los medios económicos para contratar una defensa adecuada y luego los defensores de oficio, pues a veces no tienen el tiempo suficiente que destinar a las personas que les son asignadas para su defensa. Vamos a tener un poquito más tarde una entrevista con la licenciada Edith Olvera. Ella es defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, pero precisamente tenemos un video de este instituto, del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre el tema que le estamos presentando el día de hoy, que lo invitamos que se queden con nosotros. Va a ser una entrevista muy interesante, pero veamos ahora este video. Ujú, ujú. Hay que... Muy bien. Pues vamos a detenernos un segundito por acá. Perfecto. Mi amor, mira quién es, papacito. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por confiar en nosotros. Gracias a ustedes por No confiar. podía. Me ayudaron mucho todos ustedes me ayudaron, si ustedes no hubieran podido. Con la ayuda de mi jefa María Elena de Jurídico y el empuje que ustedes me ayudaron en mucho, que no me hubiera salido bien. Para estar con mi hija. Muchas gracias, muchas gracias. Con gusto, te lo mereces. Claro, te lo mereces. Y esto es justicia, no es favor ni... Entonces vamos a seguir atendiendo esto, ¿vale? Y en este caso se trata de una mujer que se hacía cargo de su familia desde Santa Marta, es decir, privada de libertad, estaba trabajando, cumplió con su plan de reinserción social, aprendió artesanías, incluso, digamos, procuraba el sustento para sus dependientes económicos, aún privada de libertad. Entonces tenemos a mujeres ejemplares, dignas madres de familia, cabezas de familia, privadas de libertad aquí. Eso es una injusticia que no deberíamos seguir tolerando en este país. Insisto, tenemos que cambiar de una justicia punitivista a una justicia restaurativa. ¿Qué sentiste ahora con el reencuentro con tu familia aquí fuera, ya fuera de prisión? Felicidad, alegría. Gracias a ustedes y a mi jefa María Elena y a mi jefa Yasmin pude estar con mi hija después de tantos años y hoy que es mi cumpleaños. Fue el regalo mejor. Y le doy gracias a Dios y a la vida y al universo y al presidente ministro Saldívar, que me ayudó, que gracias a ello ya estoy afuera porque se agilizaron muchas cosas y que van a ayudar a mis demás compañeras a también salir de aquí. Ese es nuestro compromiso, sin duda, sin duda. Pues tuvimos las imágenes de esta liberación de esta mujer, una liberación justa, ha dicho Netzaí Sandoval, quien encabeza este Instituto de Defensoría Pública, que hay mujeres ejemplares privadas de la libertad en México. Este es un caso y también ha dicho que esta liberación no es un favor, es un derecho
que se le había conculcado a esta mujer. Y para hablar de este caso en específico, de los detalles, tenemos ya con nosotros a la licenciada Edith Olvera. Ella es abogada y es perteneciente al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Agradecemos mucho su confianza, agradecemos mucho que esté con nosotros. Licenciada Edith Olvera, buenos días. Hola, buenos días. Pues si nos pudiera contar cuáles son los detalles de este caso, por qué fue que esta persona no podía salir de prisión toda vez que ya tenía las características, había alcanzado ya este derecho de ser liberada y no salía de prisión, con lo que esto implica para ella y también para su familia. Sí, con mucho gusto. Bueno, esta mujer, Alna, ya había cumplido la temporalidad que la ley exige. Voy a dar un poquito del antecedente, si me lo permite. Claro. Los beneficios preliberacionales se establecen en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Anteriormente existía una ley local para cada estado que también establecía estos requisitos para cada estado. Entonces, solamente las personas que se encuentran privadas de la libertad con una sentencia ya firme pueden acceder a estos cumpliendo una serie de requisitos. En específico, hay dos que a ellos les involucra más, que es reportar buena conducta durante todo el tiempo de internamiento y llevar a cabo un plan de actividades. Este plan de actividades se basa precisamente en las capacidades, en las habilidades o los intereses de cada persona privada de la libertad y tiene como fin pues la reinserción social basada en el trabajo, la capacitación para la educación, la salud y el deporte, así como cumplir un porcentaje de su pena. Para cada beneficio se exige cierta temporalidad, del 50%, el 70%, o en el caso de la remisión parcial de la pena, pues que se hayan laborado días ahí en el penal y que estos días laborados se puedan cambiar por días de prisión. Entonces, esta serie de requisitos ella ya los había cumplido. Los requisitos también contemplan el pago de la reparación del daño, que es un derecho que tienen las víctimas o los ofendidos a nivel constitucional. Ella, todo este tiempo que estuvo interna, 16 años de una pena impuesta de 20, se dedicó a trabajar, a estudiar, a capacitarse y como lo decía el maestro Netzai, pues ella era una mujer ejemplar ahí porque era el sustento de su familia. De esta forma es que cumplió una serie de requisitos que establece la ley que ya mencioné y que la reparación del daño ya fue pagando en parcialidades, generando sus propios recursos ahí. Este fue el trámite que detuvo de alguna manera su externación, su excarcelación, porque habría que tener cubierta esta reparación del daño y darla por satisfecha. Ahí es donde se detuvo un poco su trámite y cuando llega la jornada que realiza el instituto, después de la visita del ministro presidente, pues se empiezan a realizar entrevistas ya más a detalle con cada una de las internas que se inscribieron en esta lista y entonces empezamos a pedir datos en específico como calidades, si era procesada, si era sentenciada, datos específicos de su juzgado, del delito y entonces pues la detectamos a ella con un trámite pues ya casi avanzado, ya casi para salir y pues solamente había que reunir otros requisitos más para materializar el beneficio. Entonces fue así que nos asignaron los asuntos. A mí me asignaron el asunto de Alna y bueno, pues tuve contacto con ella, con su familia para reunir los demás requisitos, los documentos que nos faltaban y bueno, pues así poder materializar el beneficio que ella ya tenía concedido desde diciembre del 2020 y con los requisitos mínimos que ya nos faltaban cubrir, fue así que el juzgado de ejecución los tuvo por satisfechos y permitió su excarcelación. Pues importante, abogada Edith, que haya sido precisamente gracias a la intervención también del ministro presidente Arturo Saldívar que se haya dado a conocer este caso, pero me gustaría que nos explicara por qué no salía, es decir, por qué tuvo que intervenir el instituto que usted representa, porque tuvo que intervenir este instituto y no se dio esta liberación pues de manera natural, por los cauces naturales, sin una intervención, digamos, de parte de ustedes. Se lo pregunto porque pues es desafortunado que tengan que intervenir ustedes ante casos como el de Alna, que de manera natural, siguiendo los procedimientos
naturales que marca la propia ley y la propia normatividad, pues debería de alcanzar esta libertad, como usted bien señaló, prácticamente desde diciembre de 2020. Sí, ella estuvo gestionando de cuando ella consideró que ya tenía la temporalidad que la ley exige, estuvo haciendo sus escritos por propio derecho. Encontramos varios escritos que ella realizaba un poco con apoyo del personal del centro penitenciario del área jurídica, que, bueno, tienen los conocimientos, por eso están ahí en el centro penitenciario, pero bueno, no son defensores, tampoco pueden actuar en ese carácter. Entonces ella llevaba promoviendo eh, de forma insistente ante el juzgado, exhibiendo en parcialidad de su reparación del daño y faltaba que se acreditara con un documento quién era la persona legitimada para darse por satisfecho o decir que esta reparación del daño ya se había pagado en su totalidad. Entonces, pues ella con apoyo de su familia fueron reuniendo estos documentos, los exhibieron y lo que el juzgado tendría que hacer era pues verificar si realmente este documento se desprendía la persona con calidad de ofendida para comparecer ante el juzgado y decir que se daba por satisfecha la reparación del daño. Y en consecuencia, pues decir tengo ya un requisito más, ahora sí ya se cubrió todo, envío este documento y todo lo que hace falta al diverso juzgado de ejecución, que es el encargado de materializar este beneficio. Aquí sí quisiera aclarar que hay juzgados de instrucción que son los que llevan su proceso, los que emiten una sentencia y que se encargan de verificar el cumplimiento de estas sanciones pecuniarias, que es la multa y la reparación del daño que para algunos delitos se impone de acuerdo pues, al Código Penal de cada ciudad, en el caso de la Ciudad de México. Y hay un juzgado especializado en ejecución de penas, que es el que ya verifica esta cuestión de los beneficios preliberacionales. Entonces era como tener la comunicación entre juzgados para ver si ya se habían reunido en el primer juzgado de instrucción para enseguida remitir al juzgado de ejecución. Entonces todo esto fue lo que ahí se detuvo. Ella pues muchas veces tuvo que promover sola, tuvo que hacer sus trámites y cuando nosotros intervenimos pues detectamos eso, ¿no? Que ella por propio derecho había realizado estas gestiones, pero que sin duda sí necesitaba la asistencia de un defensor para apoyarle y concluir, reunir los demás requisitos y pues asesorarle al respecto, ¿no? Realizar el acompañamiento, que fue lo que hicimos, hasta que ella concluya con esta vigilancia, que es parte del beneficio, y pues básicamente fue eso, fue esta falta como de comunicación o la asistencia, ¿no? Adecuada para que ella tuviera pues el seguimiento y que todas las vistas o los trámites que realizara el juzgado, pues hubiese un profesional ahí que desahogara estas vistas o que impulsara, yo lo quisiera decir así, no impulsara este trámite. Así es, abogada. ¿Y cómo se entera este instituto de estos casos? Casos como el de Alna, no sabemos cuántos hay, pero ¿cómo se entera el instituto de estos casos en el sentido de que, bueno, pues qué bueno que se enteraron del caso de Alna, pero ¿cuántos más hay así? Bueno, ya fue cuando se planearon estas jornadas de asesoría, donde asistimos al Centro Penitenciario de Santa Marta Catitla, defensores públicos, hombres, mujeres, alrededor de un grupo de 30, 40 defensores por jornada. Había un listado previo donde todas estas internas se inscribieron. Hubo quienes con anticipación a la visita del ministro habían mandado sus cartas, hay quienes posterior a ellas hicieron su petición de diversas formas. Entonces, este listado, pues nosotros tratamos de cubrirlo en todas las jornadas, es decir, no salíamos si no se cubrían todas las entrevistas de las chicas. Y entonces, pues ya una entrevista ya personal, donde se empieza a indagar sobre situaciones de vulnerabilidad, casos prioritarios, situaciones como el de ella, ¿no? En donde ya tiene un beneficio concedido o alguien que ya esté a punto de cumplir la temporalidad. Entonces es como requisitamos un documento con información que nos es útil para nosotros, el instituto empieza a hacer un filtrado y entonces pues se designan los asuntos prioritarios, ¿no? Los que ya no pueden esperar, entre ellos pues
el de ALNA. Y es así, pero sí fue una entrevista que cada defensor realizó con cada una de las internas que se encontraban en este listado, y es así como logramos captar estos casos. Abogada, y al final de estas jornadas, de todo este programa, pues muy importante que realizó el instituto, ¿cuántos casos más tienen como el de ALNA que estén ahorita en curso? Ahorita se han repartido varios asuntos entre diferentes, entre defensores de diferentes adscripciones de proceso, de otras áreas. Me parece que 3, 4 asuntos quizás son los que pudieran estar trabajando los compañeros de diferentes adscripciones, y que bueno, seguramente se va a tratar de cubrir, ¿no?, todas estas demandas. Se han hablado de 200 asuntos, se han hablado un poco más, pero sí aquí hay que distinguir entre las mujeres que están siendo procesadas, tanto en el sistema tradicional todavía, que nos encontramos algunos asuntos, los que ya son del sistema acusatorio y los que ya son sentenciadas y que quizás les falta por agotar el juicio amparo, a lo mejor una cuestión ahí de tortura que también hemos detectado, condiciones de internamiento y las de ejecución, donde ya se agotaron todos los medios que la ley establece para impugnar su sentencia, y que ya nada más quedaría verificar la temporalidad y entonces hacer la solicitud correspondiente para un beneficio. Entonces, sí es amplio, ¿verdad? El trabajo, sí tiene varios rubros que cubrir, tanto de mujeres procesadas, distinguir en qué sistema, de mujeres sentenciadas y que aún pueden agotar algún recurso, o que ya únicamente vamos a verificar alguna condición de internamiento, algún traslado o ya su beneficio preliberacional. Abogada, me gustaría una reflexión de su parte sobre qué se necesita para que este sistema de justicia y particularmente el penitenciario pues no siga, digamos que castigando a veces la pobreza o la ignorancia de las personas, porque queda claro que en el caso de ALNA, si no hubiera sido por la intervención oportuna del instituto, muy probablemente ella seguiría ahorita pues presa cuando ya tenía el derecho de estar libre. Sí, pues información. Yo creo que todas las mujeres privadas de la libertad, todos los hombres necesitan estar informadas de sus derechos como personas privadas de la libertad, necesitan saber que existen estos beneficios preliberacionales, que pueden acceder a ellos, que es un beneficio que ellos se ganan trabajando con su buen comportamiento en el interior del centro. Claro que las redes de apoyo como su familia pues cuentan mucho también, y que todos tienen derecho a la defensa adecuada. Es un derecho a nivel constitucional que todos tienen, es un derecho que el Estado debe de garantizar a través de estas defensorías. La defensa adecuada no acaba cuando se emite una sentencia, esto es hasta que la persona es excarcelada, hasta que concluye su vigilancia ya estando en libertad, como el caso de ALNA. Entonces, pues la defensa adecuada es un derecho que ellos tienen, que todas las personas deben de saber, que se debe de exigir, y que bueno, pues el Instituto Federal de la Defensoría Pública pues está para brindar los servicios totalmente gratuitos a todas estas personas que necesitan ser asistidas, ¿no?, y que pueden obtener su libertad, ya sea bajo un beneficio preliberacional o quizá bajo una medida cautelar que no sea la prisión oficiosa, ¿no?, que sea una medida que les permita estar en libertad, claro, con un arraigo a su proceso, pero en libertad sobre todo. Pues muy importante esta labor del Instituto Federal de Defensoría Pública, que además sus servicios son gratuitos, es decir, no le cuesta a las personas. Y si nos pudiera decir cómo se les contacta, como alguien que considere que necesita defender sus derechos y para ello requiere al Instituto Federal de Defensoría Pública, puede contactarlos. Sí, el edificio sede se encuentra ubicado en Bucareli 22 y 24 en la Colonia Centro, la alcaldía es Cuauhtémoc. Entonces, pues ahí estamos en un horario de las 9 de la tarde a las 6 de la tarde para brindar la asesoría en algo que se llama el primer contacto. Entonces, pues pueden asistir en otros horarios a las personas que requieran asesoría en materia penal o asesoría jurídica en otras materias como mercantil y administrativa. Pues muy importante, le agradecemos mucho a abogada Edith Olvera, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros, apreciamos mucho su comunicación. Gracias a ustedes por el espacio.